Buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Instagram Vivo del Frente Telefónico, agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones, de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, en la conducción de este ciclo que, bueno, hemos iniciado el pasado 20 de abril con el compañero Claudio Marín y en el cual estamos entrevistando a distintos compañeros y compañeras. Y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a Julia Mengolini, periodista, fundadora de Futurock, la radio FM que se transmite por internet, quien tiene una ya importante trayectoria en los medios masivos de comunicación. Ha trabajado en C5N, en Canal 9, en distintos medios, y bueno, actualmente está en futurock.fm llevando adelante la tarea periodística, la tarea de difusión, de divulgación, tan importante y necesaria, un medio emergente con el cual está llevando adelante esta tarea. Ahí veo que Julia ya se conectó, así que vamos a entrar en contacto. Agradecimiento a los compañeros y compañeras que se están sumando y vamos a charlar un poquito de periodismo, feminismo y demás con Julia Mengolini. Ahí viene Julia, Cintia Barcala, Pablo Lecher. Julia Mengolini, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo va Ariel? Bien, bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por esta entrevista con los compañeros telefónicos, telefónicas. Para nosotros es un gusto poder charlar con vos. Estábamos hablando, bueno, del periodismo, hablando de distintas temáticas. Hemos charlado de economía, de política en este ciclo. Y bueno, ahora queríamos hablar de periodismo con una compañera que viene llevando adelante un nuevo medio que creció, ya tiene 4 años, Ya no tan nuevo. ya no tan nuevo, claro, pero bueno, en la vorágine sigue siendo nuevo. Contanos un poquito, contarles a muchos compañeros y compañeras qué es Futurock, y cuál fue, digamos, la iniciativa por la cual se inició, en qué momento, aquel 4 de julio de 2016. Yo soy bastante, pero bueno, para el público se renueva, decía alguien. Bueno, Futurock es una radio online, o sea, una radio digital por internet, que ya tiene 4 años, cuya programación es profesional, en el sentido en el que, quiero decir, a diferencia tal vez de lo que venían siendo las radios online hasta entonces, em, nosotros, qué sé yo, todos los que trabajan en Futurock cobran un sueldo, tratamos de que sea un sueldo más o menos significativo, hay empleados, hay gente que vive de su trabajo en Futurock. Digo, a diferencia de otras, de lo que era hasta entonces las radios online, porque acá tal vez las radios online tenían un modelo un poco más de por ahí compartimentar los espacios eh, y alquilarlos de alguna manera, ¿no? Entre comillas. Eh, y bueno, nosotros nacimos a partir de una necesidad, primero de laburar, porque quienes armamos Futurock veníamos de la experiencia de National Rock. Y, y bueno, cuando gana Macri nos dejaron a toda una programación en la calle de un día para otro, nos quedamos sin radio. eh, y bueno, y además de que nosotros, quienes hacemos la radio, nos quedamos sin radio, sin lugar donde expresarnos, sin lugar donde laburar, eh, entendimos también que se había generado un vacío comunicacional, que no había, tampoco existía la radio que queríamos escuchar, ¿no? Y ahí, bueno, fue que nos dimos la tarea de armar una radio, que al principio no habíamos pensado que fuera una radio online, al principio estábamos buscando, no sé, que alguien nos prestara una antena, nos prestara una frecuencia, porque comprar eso es imposible, o sea, comprar una buena antena y una buena frecuencia es inaccesible realmente. Pero estábamos viendo si alguien nos cedía algo, la verdad que no apareció esa oportunidad. Y ahí fue que un día dijimos, bueno, hagámoslo online. Pero el desafío era que fuera online, pero que rompiera un poco con ese modelo que tenían las radios online hasta entonces, que hiciéramos una radio profesional, que tuviera tiras diarias, que tuviera programas periodísticos, que fuera competitiva, que tuviera audiencia, básicamente, que tuviera una buena audiencia, ¿no? Eh, y bueno, la hicimos.
así fue como lo hicimos. Sí, yo, Trabajamos. bueno, soy un seguidor tuyo y de Cemento, ¿no? De Nacional Rock. Y es verdad, digamos, ¿no? Los medios masivos y por ahí los no tan masivos, encontrar una identidad de una radio, incluso con el, digamos, con el contenido que desarrolla Futurock, incluso también con las producciones que después se empezaron a hacer, ¿no? Esto de la editorial, la música y demás, es inédito para tan corto tiempo, ¿no? Pensar en 4 años y además en estos 4 años que fueron bastante devastadores para el periodismo en general, sobre todo para el verdadero periodismo independiente, ¿no? Sí, yo la verdad que no sé si 4 años son mucho, son poco para un proyecto como el nuestro y para la cantidad de cosas que hicimos. Porque en la cabeza, no sé, no tengo tantas comparaciones. Debe haber otros proyectos que habrán, qué sé yo, alcanzado tal vez objetivos también más importantes incluso en estos años, pero sí, sí valorar cómo Futurock nació en un contexto donde todo el resto era un desierto, ¿viste? Donde en realidad todas las noticias que te llegaban de otros medios de comunicación era que se cerraban, que se levantaban programaciones, que se echaban periodistas y sobre todo, obviamente, las noticias llegaban por parte de los medios críticos al macrismo durante el macrismo. Yo creo que el macrismo puso todas las herramientas que tuvo a la mano para poder callar las voces críticas. Esto se dice poco, pero es absolutamente evidente. Digo, el macrismo hizo todo lo posible por ahogar Radio del Plata. Quiero decir, se dice poco porque también creo que, por ejemplo, los trabajadores de Radio del Plata también, y con razón, hacen un hincapié en que hubo una enorme irresponsabilidad por parte de los propios dueños del Plata, ¿no? Entonces, eh, Uh-huh. primero se pone la responsabilidad ahí, a los primeros responsables, por ejemplo, de la debacle de una radio que los primeros meses del macrismo era un exitazo, era segunda después de Radio Mitre, y se escuchaba muchísimo Radio del Plata. ¿Por qué? Porque la gente en ese momento tuvo muchas ganas de escuchar una voz crítica, ¿no? Pero después, por los desmanejos empresariales propios creo, de la irresponsabilidad o del poco amor que le podían llegar a tener por ahí los dueños a su propia radio, pero sobre todo también por una decisión política del macrismo de hacer todo lo posible para ahogar esa radio, que era una radio crítica, y bueno, terminaron ahogándola. Y hablar que después hubo proyectos propios de los años del kirchnerismo que crecieron gracias, si querés, a subsidios estatales, que después no pudieron sobrevivir. 678, bueno, el propio Duro de Omar, toda esa experiencia de PPT y muchas otras que dependían exclusivamente de que hubiera un gobierno bancándolos, ¿no? Y que nunca se pensaron más allá de esos subsidios estatales. Y creo que Futuro Uh-huh. también marca una diferencia ahí, ¿no? Nosotros nacimos en el macrismo, sobrevivimos al macrismo, y el día de mañana, si cae, ya no importa, no dependemos de ningún gobierno. Y ahí entra el otro tema que me parece que que hace fundamental a Futurock, que es la comunidad. Digo que es fundamental para Futurock, estoy un poco dormida. Y no hablo bien, creo que hace fundamental a Futurock el sostén económico, ¿no? Y ese modelo que armamos que la hace bastante indestructible en ese sentido y que hace que no dependa de gobiernos, que podrá tener vacas más gordas, más flacas, tal vez dependiendo. Todavía no hubo vacas gordas, ¿no? En ningún momento. Pero digamos, si en algún momento llega un viento de cola que hiciera que hubiera más pauta pública, bienvenido sea. La verdad que todavía no vino, porque este gobierno todavía no, tampoco puso nada, pero a nosotros eso nos importa poco, porque la verdad que incluso en esta crisis tan específica que tiene que ver con la pandemia, nosotros Uh-huh. podemos llegar a fin de mes, pagar los sueldos a todas las personas que trabajan ahí. Eh, Gracias a esa comunidad que son los oyentes que ponen, ¿no? Tal cual. Y eso es Sí, bastante revolucionario también para un medio de comunicación. sí, 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 porque hay varios medios que, bueno, incluso adaptaron el tema de la comunidad a partir de Futurock, incluso después de haber nacido, o algunos anteriores. De Sí, nosotros trabajamos muchas veces con los compañeros de Radiográfica, por ejemplo, y han adoptado un modelo de comunidad para sostenerse también, ¿no? Y de alguna manera en eso Futurock fue pionera.
Y aparte me parece, ahora te llevo para otro lado también siguiendo un poquito con lo de Futurock. ¿Te parece que el hecho de que ustedes sean un medio hecho por periodistas o hecho por gente que realmente cree en esta cuestión de la comunicación los hace diferenciales a medios que por ahí se manejaban con el sostén de un empresario o de un empresario que en realidad buscaba poner guita y de alguna manera yo pienso en Spolsky, por ejemplo, ¿no? En lo que fue Tiempo Argentino. De hecho, Futurock nació el día que la patota entraba a Tiempo Argentino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te parece que ese es un plus, un diferencial para ustedes? Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre remarco eso. Mirá, para mí, por ejemplo, bueno, el ejemplo de Spolky, por supuesto, ¿no? Un tipo que solamente quería hacer plata, ¿no? No amaba sus medios. Entonces, a la primera de cambio hizo las valijas y se fue, o no sé cuál habrá sido el destino de Spolky. Eh, pero, por ejemplo, no sé, lo que pasó con Blue hace poco, ¿no? Que tenía una programación interesante, con una identidad propia, que crecía, que tenía sus oyentes, realmente tenía su identidad. Y de un día para otro, ¡pum!, se terminó. Se levantó la programación. Porque los dueños de Blue capaz que ni sabían cuál era la programación de Blue. No les interesaba. Y me parece que ahí hay como un caso muy, muy paradigmático. Chau Blue, de un día para otro. Fue realmente impactante eso. Y eso tiene que ver con que los dueños en realidad son dueños de un diario México, de una represa no sé dónde, de no sé qué otra cosa, y por ahí tiene una radio perdida por ahí, y no la conocen, no la conocen a fondo, y como te digo, no aman a sus medios. Y bueno, nosotros, ustedes saben, los dueños de Futurock, tres de nosotros tenemos un programa. Fede tiene un mundo de sensaciones, Mati tiene eh, La Hora Animada, y yo tengo Segurola y Habana, y Seba ama la radio igual que nosotros. Eh, Amamos nuestra radio como ninguna otra cosa, y la amamos mucho más que la guita, lo cual a Mm. veces nos hace un poco giles, ¿no? Porque, nada, porque no, nosotros llegamos a fin de mes, no repartimos ganancias a fin de año, no ahorramos un sorete estos 4 años, pero nuestra radio crece y nuestra prioridad siempre es que la radio esté buena, que la radio esté cada vez mejor. Eh, y entonces no hay, viste, a mí no hay nada que pueda hacer que caiga Futurock hoy, realmente. ¿Por qué? Insisto con esto. Porque el sostén económico son sus propios oyentes, y ya son muchos miles, con lo cual si hay, digamos, nosotros no debemos a nuestros oyentes, si un día se enojan 5, 6, 20, que puede pasar por alguna cosa que podemos decir que enojó a 20 personas, bueno, tampoco va a ser demasiado significativo, aunque nos preocupamos por cada uno de ellos, ¿eh? Como el pastor por sus ovejitas. Pero eso la hace indestructible, y también creo que el amor que tenemos los dueños de la radio por nuestra propia radio. No hay nada que a mí me importe más que mi radio. Está muy bien. Entonces, quiero decir, yo me levanto a la mañana pensando en cómo puede estar buenísimo Segurola hoy, y con Fede nos vamos a dormir todos los días hablando de los planes a futuro para Futurock, ¿no? Entonces, eso me parece que es una fórmula que la hace bastante distinta. Al mismo tiempo, no es una fórmula muy novedosa, ¿viste? Los Mm. medios viejos, viejos, los diarios antiguos, Ujú. tenían a sus dueños como sus directores también, ¿viste? Y a sus Claro, dueños que estaban absolutamente ocupados de sus diarios, que laburaban en su redacción. Entonces, tampoco es un modelo viejo, en realidad es un modelo bastante, digo, tampoco es un modelo nuevo, es un modelo bastante viejo al final. El del dueño del medio que labura todo el día en su propio medio, que lo ama, y que su principal objetivo es que su medio de comunicación sea cada vez más lindo. tal cual. Bueno, ahí están preguntando cómo se hacen socios. Futurock.fm/comunidad. Lo hemos escuchado varias Sí. veces. Entran ahí en la página, en la web y se hacen socios. Es la verdad que bastante sencillo. Estamos sumando socios, Julia, Bien, muy así bien, que súmense. estamos en eso. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el periodismo en la actualidad de estos últimos tiempos, ¿no? Este periodismo tan operado, tan... Yo sé que no es para hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero sí para analizar los medios. ¿Te parece, por un lado, que nos quedamos cortos con el tema de la ley de medios, que
no se haya podido implementar fue una pérdida importante. ¿Y cómo están analizando esta cuestión de la búsqueda de fuentes, ¿no? Me parece que todo aquello que aprendimos en escuelas de periodismo queda medio de costado, ¿no? Da la impresión. ¿Cómo estás viendo el panorama de los medios? Mirá, para empezar, yo no soy de las que dice yo no hago periodismo de periodistas. Me parece una Bueno. frase pavota. Y te lo digo incluso cuando lo escucho en la propia FUTU, y a colegas que quiero mucho y que respeto, cuando dicen, yo no hago periodismo de periodistas, pero, bueno, ya está, ya lo estás haciendo, entonces dejemos de decir no hago periodismo de periodistas. Y además, Bueno. por otra parte, no entiendo, me parece una frase ya un poco vacía y un poco hecha, porque ¿qué quiere decir? Digo, si nosotros hace ya un buen rato que visualizamos y nos dimos cuenta que los periodistas y los medios de comunicación son operadores políticos, son servicios de inteligencia que trabajan para los intereses de aquellos medios en los que trabajan, o, andás a ver- o para quienes les ponen pauta, que trabajan para otros intereses. Bueno, acá son actores que me parece que entran en el tablero político como para que nosotros también lo estemos analizando. Ya hace rato que hacemos periodismo de periodistas. Claro. Eh, ya una vez que visualizamos que los medios de comunicación, con los periodistas también haciendo, operando dentro de esos medios, y bueno, hacemos periodismo de periodistas, ¿no? Ujú. Porque estamos analizando un factor de poder ahí. Y entonces me parece que eso de nuevo periodismo de periodistas es como una especie de frase casi, como casi de defensa corporativa ahí, pero no somos todo lo mismo, ¿viste? Yo no voy a hacer una Mm. defensa corporativa con Luis Majul, yo no tengo nada que ver con Luis Majul, pero nada que ver con Luis Majul. Tengo más realmente comparto más intereses con el mantero de Once, que es vecino mío, que con Luis Majul. Entonces, ¿cómo no voy a hacer periodismo de periodistas? ¿Cómo no voy a hablar de que Luis Majul, cuál es el periodismo que hace Luis Majul? Que ni siquiera es periodismo. Entonces, eso. Y ahora yendo a la pregunta de fondo, ¿qué me parece que está pasando con los medios de comunicación? A mí lo que me sorprende en este preciso momento de pandemia que está pasando con los medios es que yo no puedo creer que en una situación tan extraordinaria como esta sigan haciendo lo mismo que siempre hicieron. O sea, como que en algún momento yo tuve la esperanza de que hubiera una suerte de, no sé, recapacitación o algo así, por parte sobre todo de algunos periodistas que yo encuentro que por ahí, viste, había alguna esperanza de que no Mm. sean lo peor. Y sin embargo sigo viendo las mismas actitudes mezquinas, operando para los mismos intereses. La situación es demasiado extraordinaria como para que sigan aplicando las mismas recetas, ¿no? Mm. Y realmente yo no sé cómo se debe sentir levantarse a la mañana y operar para, qué sé yo, tener un poquito más de platita en tu bolsillo, sabiendo que además esa operación tuya va a posiblemente a generar más pobres nuevos en Argentina. Yo no sé cómo van con su conciencia yéndose a dormir, defendiendo, qué sé yo, los intereses de gente que ya no puede acumular más plata mientras se generan todos los días nuevos pobres de a millones en Argentina. No sé realmente, no sé cómo siguen con su conciencia. Mm. Así que, pero sabes que lo veo con sorpresa. No es que digo, ah, sí, son lo mismo de siempre. No puedo creer que sigan haciendo lo mismo que siempre. No lo puedo creer. En una situación tan extraordinaria y tan horrenda como la que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Claro, pues sí, en definitiva, digamos, hay personas detrás de esto y siempre está el juego. Bueno, uno puede entender el juego capitalista, ¿no? Vivimos en una sociedad con esa característica, pero uno lo que no puede entender es este desprecio por el otro, ¿no? Que de alguna manera también se transforma cuando se generan estos señalamientos de las conductas ajenas, ¿no? Y no se hacen cargo de lo propio. Pero aparte, mirá, Julia, ojalá viviéramos en un mundo capitalista. Yo creo que ya es otra cosa esto directamente, ¿viste? claro. Ya los niveles de acumulación y de especulación financiera hacen que la cosa se haya vuelto realmente insoportable. Yo no tengo nada en contra del capitalismo. Quiero decir, si por lo menos, si el capitalismo generara trabajo, Mm. o qué sé yo, tal vez un capitalismo como más a la vieja usanza, generaba trabajo, generaba riqueza, hacía que el mundo de alguna manera
qué sé yo, digo, en una utopía, ¿no? Avanzar hacia un lugar, pero ahora ya es un modelo este de acumulación que me parece que pasó, qué sé yo, pasó otra cosa, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Julián, en esto entra con mucha fuerza a partir de la FUTU, pero bueno, vos sos una compañía que viene batallando hace mucho tiempo con la causa del feminista en general, pero además una radio que tiene un discurso bien marcado feminista. ¿Cómo se enmarca ese discurso y en esta etapa? ¿Y crees que hay un avance real de la sociedad en torno a la causa feminista o simplemente, digamos, se habla porque, no sé, porque en algún mainstream se puso, eh, no me gusta decir la palabra, la odio, de moda, hablar de feminismo o quedar bien y en realidad es un como sí, en general. No sé si se entendió la pregunta. No, 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 sí se entendió. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, en realidad. Creo que sí hubo un avance innegable en cuanto a la conciencia colectiva, de que hay una desigualdad real entre varones y mujeres, que eso es una situación injusta y que hay que arreglarla, ¿no? Quiero decir, en el diagnóstico me parece que hay una mayor conciencia. Lo que pasa es que del diagnóstico a las soluciones es donde está el trecho más difícil de transitar, ¿no? Y Ujú. tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes también. Es como, es un mundo tan injusto, tan desigual, en tantos aspectos además, que, que me parece que es muy difícil pensar en recetas que nos hagan menos desiguales. Pero sí, o sea, para resumirte la respuesta, yo creo que no es falsa la conciencia general, una nueva conciencia respecto de la desigualdad entre varones y mujeres. No, no es una moda, es realmente hubo una suerte de despertar masivo y colectivo sobre eso. Lo que pasa es que solucionar una desigualdad que es atávica, que incluso es mucho más antigua que el propio capitalismo, Ujú. es muy difícil desandar ese camino. Eh, y no hay recetas mágicas por otra parte, porque el patriarcado lo tenemos muy internalizado en tantos aspectos además de la vida política, de la vida pública, de la vida privada, de la vida cotidiana, que, que realmente creo que nos va a llevar mucho tiempo. Pero creo que hay un montón de cosas que ya son diferentes. Ujú. Hay cosas que la mujer ya no nos bancamos. Me parece que nuestra vida privada ya empezamos, o nuestra esfera, viste, no sé si existe tal cosa como la vida privada al final, pero nuestra esfera más íntima, eh, me parece que ya empezamos como a despertarnos mucho, que ya empezamos, digo para poner un ejemplo nomás, a distribuir las tareas del hogar ya distinto de como lo hacían nuestras madres y recontra distinto a como lo hacían nuestras abuelas. Eso como para poder visualizar un ejemplo muy palpable. Mi papá no cambió pañales, por Claro, decirte, y no está tan lejos, mi papá era de la generación que me sigue. sí, sí. Y ni hablar que Fede si los cambia, que mi hermano sí, que las tareas en la casa están mucho mejor distribuidas de lo que estaban en la generación que nos precedió. Y bueno, eso digo para poner un solo ejemplo, ¿no? Qué sé yo, nosotros fuimos testigos de la primera generación de mujeres presidentas en el mundo. Claro. Nosotras vimos a Cristina, vimos a Michelle Bachelet, vimos a Dilma, que fueron las primeras presidentas mujeres en nuestros países. Eso tampoco es poca cosa, quiero decir, estamos siendo testigos evidentemente de un cambio. Eh, y no es casualidad, ¿viste? Se corresponde realmente a un cambio estructural. Eh, Así que bueno, me parece que es un camino ya que, que, que no creo que podamos retroceder sobre ese camino que ya empezamos a andar. Así que bueno, sería necio decir que no empezamos a recorrer un camino distinto. Totalmente. Julia, hoy te escuchaba el programa evaluar en la parte política, en estas cuestiones de los proyectos que envía el gobierno y no termina de enviar, ¿no? No termina de arrancar. Como que hay muchas iniciativas, ahora se agrega el panorama judicial. ¿Cómo estás analizando? Bueno, a este gobierno le tocó
hablando de verdad de una herencia difícil y encima la pandemia, o sea, no podía ser peor por ahí el esquema, ¿no? Pero ¿cómo estás analizando esto? ¿Lo ves como que no arranca o ves que por ahí las mismas tensiones internas que puede llegar a haber hacen justamente que no arranque? ¿Cómo estás analizando estos primeros meses de Alberto, excusándolo por ahí en algún punto de la pandemia, ¿no? Que no la eligió. Mira, yo casi, es un poco duro lo que te voy a decir, pero yo creo que incluso la pandemia los obligó a arrancar. O sea, antes de que llegara el coronavirus a Argentina, yo ya estaba mirando con un poco de ansiedad, una suerte de quietud en el gobierno. Me parecía que no arrancaba, que no arrancaba. Y que la pandemia los obligó de alguna manera a ponerse a gestionar, porque había que gestionar una emergencia. Y yo creo que en términos sanitarios lo están haciendo muy bien, por lo menos por lo que uno compara con otros países, que hay otros países con características más o menos similares a la Argentina, que cuentan muertos de a miles por día, y acá eso no pasa. Entonces, bueno, eso me parece que hay que valorarlo muchísimo. Al mismo tiempo, vos hoy me escuchabas decir que yo veo como con mucha ansiedad una lista de proyectos con los que lo arrancan. Y lo veo con ansiedad, ¿cómo te digo? ¿Viste? Qué sé yo, desde el proyecto para legalizar el aborto, Ujú. no sé por qué se está tardando tanto, realmente no encuentro un motivo por el cual, yo, por ahí ya lo sabrás, pero no encuentro un motivo por el cual no se acelere un poco eso, hasta algún cambio en el sistema tributario o el impuesto a las riquezas. Yo entiendo que obviamente es un gobierno al que le tocó gestionar una pandemia y con una herencia atroz, que es la deuda externa, ¿no? Pero, pero me parece que yo le daría cuerda. Eh, lo miro con bastante ansiedad y no creo que sean las tensiones internas las que, las que lo están deteniendo, al revés. Yo creo que esta quietud es la que genera las tensiones internas. Y la quietud es la que hace que algunos se miren y digan, ¿qué está pasando? O sea, lo vemos en la propia Cristina, que fue la que generó este fin de semana, el fin de semana no, ¿cuándo fue? La semana pasada, un poquito de ruido cuando tuiteó la nota de Alfredo Zayat. Eh, Me parece que esa crítica viene más bien posterior a la quietud, ¿no? Y no es que es la causa de la quietud. No sé, yo al mismo tiempo, viste, me parece que es muy fácil opinar desde mi sillón y no es nada fácil hacer política y no es nada fácil gestionar un país como Argentina. Seguro que no. Pero yo espero un poquito más de celeridad porque además me parece que falta un poco de decisión. Y eso lo vimos como también muy claramente con el tema Vicentín, que a mí también me generó un poco, me pareció un pelotazo en contra lo de Vicentín, ¿no? Mm. Es decir, ir y con una conferencia de prensa, encima con el propio presidente haciéndose cargo de la conferencia de prensa, anunciar un proyecto de expropiación que nunca sucedió, que se recontra empantanó, y que ahora todavía no se sabe qué va a hacer, si va a ser un fideicomiso con la provincia de Santa Fe, siendo que la verdad, Argentina a todas luces, es una empresa que cometió una serie de delitos importantes. eh, Ujú. no sé, y el propio Alberto también confesó en una entrevista que por ahí había hecho una evaluación incorrecta sobre la relación de fuerzas para adentro, o no, digo, esto no lo detalló tanto, pero hizo una especie de evaluación sobre que tal vez no lo había medido muy bien, y a mí estas cosas me dan un poco de susto también. Ah. Me preocupa un poco, ¿no? Como yo creo que el kirchnerismo en su época de esplendor lo que hubiese hecho era anunciar Vicentín y mandar el proyecto en 2 días. Y, qué sé yo, y tener bien medida la correlación de fuerzas y cerrar filas para adentro, sobre todo con los actores más fundamentales, como en este caso sería Perotti, y tener muy claro el diálogo con Perotti. Bueno, ¿cómo vamos a jugar en esta? Y Claro. no ir enterándote después de haber anunciado que era lo que tu propio espacio político pensaba sobre la expropiación de Vicentín. Es decir, es obvio que era una jugada importante, entonces había que jugarla, me parece que de otra manera. Y yo hubiese ido más a fondo,
¿Por qué? Porque ahora el saldo con Vicentín es que la oposición quedó como asustada porque estos son expropiadores y estamos yendo camino a Venezuela, ¿no? Entonces le regalaste ese discurso de Venezuela. Y los propios se quedaron como, ahora me dejaste con las ganas de expropiar Vicentín. Entonces me parece que fue un pelotazo en contra, realmente, todo, de principio a fin. No haber decidido expropiar Vicentín, que me parece que es una decisión que era correcta, que era audaz, que estaba buena en términos estratégicos, hacerse cargo de Vicentín, y también porque era lo que correspondía, dada la situación de Vicentín, ¿no? Y porque además es una herramienta constitucional, o sea, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de expropiar una empresa, la tiene, sobre todo en una situación en la que estaba Vicentín. Entonces era correcta la decisión. Lo que no estuvo bien fue todo ese devenir, que digamos que evidentemente, además, a la luz de los resultados, vos ves que estuvo mal cómo se pensó, cómo se planteó, porque ahora no tenés la expropiación de Vicentín y tenés a la oposición ya con el cuchillo entre los dientes y a los propios con las ganas de haber expropiado a Vicentín. Donde antes no era una demanda, no es que estábamos todos diciendo, expropió a Vicentín. No, pero ahora sí es una demanda. Se convirtió Claro, en una demanda. claro, fíjate la agenda y después tiraste la medida para atrás y ahora se te volvió un boomerang, ¿no? Y medio que Incluso sí. para todo esto, incluso para tomar estas medidas que por ahí, yo ahí te planteaba, escuchaba la palabra ansiedad, la dijiste de nuevo, es que es el tema este de decir, bueno, vamos con esto, vamos con lo otro, vamos con lo otro, estamos todos de acuerdo, pero a la hora de concretar es como que no se concreta, ¿no? Y qué sé yo, me parece que estamos con esa sensación, ¿no? Ujú. Tal cual, Julia. Bueno, Julia, la verdad te quiero agradecer mucho que te hayas tomado este tiempo para charlar conmigo, con los compañeros, somos del Frente Telefónico, de los telefónicos telefónicas de acá de Buenos Aires. Eh, te agradezco también que siempre tu compromiso, tuve la posibilidad de conocerte en tiempos de Seguruela, cuando hacían los bares y después de tenerte en nuestra casa cuando se hizo el acto por Santiago Maldonado. Tu compromiso político es muy importante, así que bueno, para nosotros es muy importante contar con comunicadoras, con comunicadores y con personas sobre todo que tienen buena leche y sobre todo tienen esta cuestión de compromiso y de empatía con las necesidades de realmente la gente que la está pasando mal y que, bueno, necesita salir para adelante. Así que el agradecimiento por este contacto, Julia. No, a vos, Ariel, y un saludo a todo el gremio. Bueno, Les muchas mando mucho, gracias, Juli. muchísimas gracias, por la invitación. Eso, eso, Rita. Adiós, dale, le mando ahí. Muy bien. Ahí pasaba Julia Mengolini, compañera periodista, directora, cofundadora de Futurock.fm y una compañera que realmente está comprometida con la causa. Agradecimiento a ella y a todos los compañeros y compañeras que realmente nos han permitido realizar esta tarea. El saludo para Seba Vázquez, compañera también de ahí de la radio que también estuvo en la gestión. Bueno, les agradezco a todos y todas los compañeros y compañeras que se han sumado a esta transmisión, infinidad de mensajes, de saludos, muchos saludos para Julia, que los ha leído y se los vamos a transmitir también. Así que muchas gracias por esta charla. De parte mía nos vamos a volver a encontrar el jueves a las 6 de la tarde para un nuevo Instagram vivo o Facebook Live, no sé, alguna de estas cuestiones que estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. Solamente comentar muy brevemente que bueno, algunos temas gremiales que nos han quedado. El sábado, como ustedes saben, en la empresa Telecom hubo un hackeo bastante importante y masivo de los sistemas de la compañía. Le aconsejamos a todos los compañeros y compañeras que estén disponiendo de sus propias PC y de sus propias notebooks, que soliciten a la compañía el envío de herramientas, el envío de materiales de trabajo por un tema de seguridad informática. El gremio lo había solicitado y además quienes están haciendo teletrabajo tienen que tener las herramientas de trabajo a su disposición, así que no duden en solicitarla y no se expongan a una situación
de riesgo, hasta que no esté definitivamente resuelto el problema. Así que les pedimos a los compañeros y las compañeras que tomen todos los recaudos necesarios para resguardar su seguridad personal y su seguridad informática. El otro tema que queremos comentar es que se enviaron las notas para solicitar la apertura de la nueva paritaria a las compañías, y que en breve se van a iniciar las negociaciones para la paritaria 2020-2021. Como todos saben, ya se cerró la de 2019-2020, así que en breve estarán iniciándose las primeras conversaciones por esta paritaria. Yo les quiero agradecer realmente a todos los compañeros y compañeras, tanto telefónicos como público en general, que se sumó a esta transmisión. Muchos mensajes de agradecimiento. Gracias Débora, Orostizaga, Barbie Bonfantino, Cira, bueno, andaba por ahí Sabrina, Bicho Natielo, bueno, compañeros, Micaela Dones, gracias Micaela, Gaby Saco, bueno, muchos compañeros, compañeros incluso gente de la radio, ¿no? Gaby Lochisano, Hugo Quintana, Martín García. Como siempre saben que dejamos Román Miranda, ahí decía, Román Miranda, que estuvo reflexionando en la declaración de Alberto, diciendo que pensaba que iba a apoyar la profesión, no estuvo bien, demostró vulnerabilidad. Bueno, es difícil algo que decía el Bicho Natielo, ¿no? Si haces una rifa por $1 para ocupar el sillón de Alberto, no lo compra nadie. Complicado, es complicado el poder, pero bueno, para eso también está la dedicación para ponerse a gobernar, ¿no? Y lo decimos quienes queremos que a este gobierno le vaya realmente bien, y que hicimos mucho para que este gobierno le vaya bien, y vamos a cerrar filas con este gobierno como corresponde, ¿eh? No está en discusión eso. Marcela Ríos, que también dejó mensajes, Darío Ramírez, bueno, muchísimos compañeros. Leandro Giudici, que también estuvo muy atento a la transmisión, Dani Burgos, toda la gente que se sumó, Mati Castellino, abrazo Mati, Nicolás Gersi, bueno, muchísimos mensajes en esta transmisión. Recuerdo que ahora terminamos, ponemos finalizar y queda subida automáticamente al Instagram, y la subimos al YouTube del Frente Telefónico. Súmense a la comunidad de Futurock con futurock.fm/comunidad en la web, y súmense al Frente Telefónico. Nos siguen acá en Instagram, en Telegram, en el canal YouTube y en Facebook como Frente Telefónico. Pueden entrar en la web www.frentetelefónico.com.ar. Nos escuchan en Radiográfica los miércoles de 15 a 16 horas para Vamos al Frente. Estamos ahí en la gráfica, FM 89.3, www.radiográfica.org.ar. Nos pueden seguir por aplicaciones, TuneIn, RadioCat, nos escuchan en vivo. Y a nuestro dirigente Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores y trabajadoras, los ven los martes de 19:30 a 20 horas en el canal Metro con la cultura del trabajo. Repite los miércoles a las 17 horas. Y lo siguen en las redes como Claudio Marín en Facebook, Claudio Marín-Foetra en Instagram, o en Twitter con @MarinFoetra. Gracias compañeros, compañeras, gracias a todos y todas por habernos seguido en esta transmisión. Gracias nuevamente a Julia Mengolini, y nos volvemos a encontrar entonces el jueves a las 18 horas. Quédense en casa, cuídense, no hagan sonceras, y saludo para todos y todas en este día del amigo y amiga. Gracias por estar siempre ahí. Abrazo grande.